Hola jóvenes, pues vamos a comenzar ya con el tema de vectores. eh, bueno, como ustedes eh, han visto, hay magnitudes en física con las que hemos estado trabajando ya, que representamos solo con un numerito, con un simple número. Por ejemplo, cuando medimos una temperatura, por ejemplo que midamos con un termómetro una temperatura, pues aquí la escala lo único que nos arroja es un valor, un número. Y entonces para hablar de cierta temperatura, de algo que está, por ejemplo, a 50 grados, solamente necesitamos un número para representarlo y, y la escala que estamos usando, ¿no? 50 grados Celsius o 50 grados Fahrenheit. Ajá. Lo mismo pasa cuando medimos distancias. Solamente necesitamos un número y qué escala estamos usando, ¿no? Metros, yardas, pulgadas, etcétera. Hay muchas magnitudes así escalares: viscosidad, tiempo. Cuando medimos el tiempo solamente necesitamos un numerito y las unidades, ¿no? Si estamos en segundos, en horas. Entonces ese tipo de magnitudes se llaman magnitudes escalares en física. Bueno, eso viene de que en matemáticas un escalar es solamente un número, ¿no? un punto. Eh, bueno, hay otras magnitudes físicas para las que es necesario un arreglo un poco más complejo de números, eh, que más que tener un numerito que nos defina la cantidad, necesitamos algo geométrico que nos diga hacia dónde se dirige tal cantidad, ¿no? Por ejemplo, cuando aplicamos una fuerza sobre, por ejemplo, aquí esta cajita, supongamos que tengo una cajita y la quiero empujar, ¿no? Entonces aplico una fuerza sobre la cajita. Para poder describir eso con matemáticas es necesario decir desde dónde viene la fuerza. Ajá. Puesto que no va a ser lo mismo si yo aplico la fuerza así, casi no voy a mover la cajita, que si aplico la fuerza justo en la dirección del movimiento que quiero hacer de la cajita, ¿no? Entonces voy a necesitar, en matemáticas lo que voy a necesitar va a ser una flecha que me diga hacia dónde va la fuerza, y además voy a necesitar la magnitud de dicha fuerza, qué tan grande es la fuerza que estoy haciendo, ¿no? Entonces vamos a necesitar un número que nos describa el tamaño de la fuerza, y vamos a necesitar una dirección que nos diga desde dónde viene la fuerza o hacia dónde se está aplicando. Hay también en física la magnitud de velocidad. Bueno, en física distinguimos muy bien entre rapidez y velocidad. Rapidez es, digamos, la medida absoluta de qué tanto espacio por unidad de tiempo recorre un cuerpo, ¿no? Y velocidad es, aparte de ese numerito de qué tanto espacio por unidad de tiempo, esta velocidad tenemos que definir hacia qué dirección se dirige en cada instante de tiempo la partícula o el carrito que estemos estudiando que se está moviendo, ¿no? Entonces la velocidad es otro ejemplo de ese tipo de unidades que no solo necesitan un numerito. Bueno, esas unidades que representamos con flechas, que requieren una dirección aparte de una magnitud, se llaman cantidades vectoriales o magnitudes vectoriales. Ajá. Eh, y podemos representar esos vectores en un plano, es decir, en un espacio de dos dimensiones, o podemos representarlo también de su manera más general en un espacio de tres dimensiones, ¿no? De largo, ancho y alto. Eh, También, bueno, existen otras cantidades más rebuscadas. Por ejemplo, si yo tengo un material y lo quiero deformar, a ver si se ve un poco mejor. Digamos que quiero hacer este movimiento sobre el material, entonces necesito una flechita que me diga sobre cuál de las caras voy a hacer la deformación. Supongamos que la quiero hacer sobre esta, entonces necesito un vector o una flechita que me indique sobre qué cara voy a hacer la deformación, y necesito otro vector, otra flechita que me diga desde dónde aplico la fuerza.
pues va a ser diferente si la aplico hacia este lado que hacia allá enfrente, ajá, o que si la aplico así, tal vez así no le haga nada. Entonces, esas magnitudes más complejas les llamamos tensores, aunque ahorita no nos vamos a meter con eso, ¿no? Pero solo por dato cultural, pues solo es que son ese tipo de cantidades que necesitaríamos algo así como dos direcciones juntas, ¿no? Eh, bueno, lo que vamos a ver nosotros son los vectores que indican una dirección y también indican una magnitud. Ajá, entonces vamos a empezar a verlo así desde el punto de vista geométrico y ya después vamos a establecer un sistema de coordenadas para que podamos hacer operaciones eh, con esos entes matemáticos nuevos que vamos a ver. Bueno, un vector no es otra cosa que una flecha. Ajá. Y lo representamos con usualmente una letra mayúscula, es lo más usual, y le ponemos una especie de flechita aquí arriba para indicar que esa A está representando a un vector. Ajá. Ahora, bueno, ahí dibujé un vector cualquiera en el espacio, ¿no? Ahora, si quisiera yo escribir cómo sería menos A, lo que tendría que hacer es tomar esta flecha y dibujarla exactamente igual, pero en sentido contrario. Ajá. Las definiciones formales dicen que un vector es un elemento que tiene magnitud, es decir, un tamaño, y tiene dirección y tiene sentido. Algunos prefieren decir solamente que tiene magnitud y dirección, puesto que sentido y dirección pues ya van algo de la mano. Entonces, así como dibujé aquí a mi vector, si se fijan es igual que el que está a la izquierda, solo que está dirigido en sentido contrario, entonces ese es el vector menos A. Ajá. Eh, Muy bien. Entonces, hay algunos métodos para sumar o restar vectores. Los más sencillos, los que aprende uno al principio, porque son intuitivos, son los de métodos gráficos para sumar vectores. Ya después vamos a sumarlos de manera algebraica con sus componentes. Bueno, lo primero sería el método más intuitivo, que consiste en que donde termina un vector, donde ponemos el otro, vamos otra vez a definir dos vectores, los que sean. Vamos a definir, por ejemplo, aquí un vector A y vamos a definir un vector aquí acostadito. Este se va a llamar B. Ajá. Y si yo quisiera sumarlos, la forma más intuitiva es que donde termina el vector A, coloco el vector B. Así que pongo aquí a la flechita del vector A y justo donde termina, este es A, y justo donde termina dibujo el vector B. Ajá. Y la línea que los une a los dos, esa se llama A más B. Ajá. Bueno, le podemos llamar con cualquier otro nombre, ¿no? Puede ser el vector C igual a A más B, pero bueno, la operación que hicimos fue de sumar los vectores A y B. Ajá. Bueno, ese es el método más sencillo, el más intuitivo. Podríamos también efectuar la resta de esos vectores. Podríamos, por ejemplo, ver qué significa A menos B. Entonces dibujaríamos el vector A y justo donde termina el vector A dibujamos al vector B, pero en sentido contrario. Originalmente estaba dirigido hacia la derecha, entonces va a ir hacia la izquierda para que este sea menos B y este de aquí es A. Entonces, de nuevo el vector que une el triángulo, que une las flechas, ahora se va a llamar A menos B. Ajá, ese es el sentido más sencillo, el más intuitivo de qué significa hacer sumas con vectores. Ahora vamos a ver otro método también sencillo para sumar vectores, que se llama método del paralelogramo. Entonces vamos a tener otra vez, vamos a dibujar por ejemplo aquí
un vector A, muy parecido al anterior, ¿verdad? Y vamos a dibujar un vector B. Pues vamos a hacerlo igual. Un vector hacia acá. Este va a ser B. Y ahora vamos a sumar de una forma distinta A más B. Vamos a poner un origen común desde donde vamos a dibujar a los dos. Entonces el vector A va a ir hacia acá y va a estar aquí, ¿no? Ajá. Y el vector B va a estar aquí acostadito. Ajá. Y si se fijan, los dos tienen un origen común y los vamos a unir. Vamos a trazar una línea perpendicular al vector A, como si quisiéramos cerrar un rombo, y una línea perpendicular al vector B, que sería esta de aquí. Entonces la figura que se forma es un paralelogramo, por eso es que se llama así el método, y la suma de A más B sería la diagonal que los une. Ajá. Me salió un poco choca, pero es esa diagonal, ¿no? Entonces esa línea que está ahí se llama A más B. Está llorando mi hijo. Esa línea se llama A más B. Y si se fijan, ven aquí los dibujé muy parecidos a los vectores A y B. Esa línea A más B coincide con la que habíamos encontrado con el primer método, ¿no? Entonces, ese segundo método se llama método del paralelogramo. Eso es muy, muy sencillo de entender y de recordar. Pero bueno, vamos a ver métodos más interesantes. Bueno, hay un resultado importante que podemos ver a partir de estas sumas de vectores que hemos hecho. Es algo muy, muy importante, y es el hecho de que, si se fijan, si uno pone atención, cualquier vector se puede escribir como la suma de cualquier otro par de vectores. Por ejemplo, aquí tenemos un vector que es el vector que aquí llamamos A más B, se podría llamar vector C. Y ese vector C se puede escribir como la suma del vector A más el vector B. Y lo mismo podemos hacer con cualquier vector. El vector A, por ejemplo, el que teníamos aquí, le podemos poner como aquí otros dos vectorcitos, de tal manera que el vector A sea el resultado de sumar estos otros dos vectores, ¿no? Entonces, cualquier vector que se nos ocurra se puede escribir como la suma de otros dos vectores. Ajá. Entonces nosotros podemos elegir un par de vectores para que a partir de ellos podamos construir cualquier vector en el plano. Sí, y siguiendo esa misma línea de pensamiento, así como podemos tener dos vectores que generen cualquier otro en el espacio plano, podríamos tener también tres vectores que generen a cualquier otro vector en un espacio de 3 dimensiones. Y si pensáramos en un espacio de 4 dimensiones, necesitaríamos 4 vectores para generar cualquier otro, etc. Entonces, bueno, nosotros vamos a partir de ahí, y a partir de dos vectores vamos a generar cualquier otro vector nuevo, ¿no? Y pues vamos a usar el par de vectores más sencillo que conocemos, ¿cuál creen que sea? Pues son los vectores que estarían sobre el plano cartesiano, ¿no? Entonces, vamos a dibujar aquí con blanco. Ajá. Nuestro plano cartesiano, que es el sistema de coordenadas más sencillo que conocemos. Ajá, algo así. Y aquí está la dirección X, aquí está la dirección Y. Y entonces vamos a utilizar un par de vectores, los voy a poner con otro color, un par de vectores que nos generen cualquier otro. Entonces lo más sencillo del mundo es utilizar un par de vectores que estén sobre nuestros ejes X y Y. Y también lo más sencillo del mundo
es que estos vectores a partir de los cuales podemos construir cualquier otro sean de magnitud 1, que su distancia, su tamaño sea 1, para que los otros sean múltiplos de esa cantidad, o sea, sean múltiplos de 1, así que si estos vectores valen 1, ya no habrá que hacer muchas cuentas, ¿no? Multiplicamos todo por 1. Entonces, vamos a poner un vector de magnitud 1 que yace sobre el eje X y un vector de magnitud 1 que yace sobre el eje Y. Entonces, al vector que yace unitario, que yace sobre el eje X, bueno, por convención se le llama I, y bueno, es un vector I, pero como hemos dicho que su magnitud es 1, eso se le llama vector unitario y se representa con una especie de gorrito así que dice que es unitario. Ajá. Y el vector que yace sobre el eje Y se le llama J, entonces en X es Y y en Y es J. Y también se le pone un gorrito para denotar que su magnitud es 1, que es unitario. Ajá. Entonces, a partir de esos dos podemos escribir o dibujar y escribir a cualquier vector en este plano, ¿no? Entonces vamos a suponer aquí un vector que se llama A, y entonces el A va a ser igual de una componente que está sobre X, y para decir que bueno, este es el tamaño de esa componente, y para decir que está sobre el eje X lo vamos a multiplicar por Y, y va a haber que está sobre el eje Y, que igual es el tamaño de esa componente AY, y va a decir que está sobre el eje Y, lo vamos a escribir aquí con una J. Entonces, esto que puse en azul es la forma más general que podría tener cualquier vector en el plano. Ajá. Aquí vamos a usar, sí, con este mismo color. A dónde están esas letras AX y AY. Entonces, AX sería esta distancia que está sobre el eje X, es toda esta distancia de aquí, AX, todo esto que está aquí. Y AY sería la distancia que va aquí hacia arriba. Lo voy a dibujar aquí al lado, ya que mucho la imagen. Entonces, cuando sumamos esos vectores, obtenemos el vector A, y aquí abajo está esta componente A en la dirección Y, y aquí así la componente Y en la dirección J. Ajá. Ahora vamos a definir un ángulo respecto al X, que vamos a llamar ángulo θ. Para los ángulos, como ven, usamos letras griegas o letras minúsculas. Entonces vamos a usar la letra griega θ, y pues como definimos el ángulo, podemos conocer estas distancias X y Y, ¿cierto? Para eso vamos a utilizar las funciones trigonométricas que ustedes ya conocen de sus cursos. Entonces, saben cómo definimos, por ejemplo, el coseno del ángulo θ. Sería el cateto adyacente, le voy a poner acá, sobre la hipotenusa. En este caso, nuestro cateto adyacente es AX y la hipotenusa es A, el tamaño de A, de todo este vector que está aquí. Y el seno de θ lo definimos como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto es decir, el lado que está opuesto al ángulo θ, que sería esta distancia AY, sobre la hipotenusa, que es el tamaño completo del vector A. Ajá. Entonces a partir de aquí podemos hacer despejes para encontrar cuánto vale AX y cuánto vale AY. Entonces, para encontrar a X, lo que hacemos es que esta A que está dividiendo,
la vamos a pasar multiplicando. Nos va a quedar A, que es la magnitud del vector, por el seno de teta. Y AY, vamos a hacer lo mismo. Esta A está dividiendo, la vamos a pasar multiplicando para acá. Y nos va a quedar A seno de teta. Entonces ya hemos encontrado unas fórmulas con las que, conociendo la magnitud de un vector, podemos saber cuáles son sus componentes. O al revés, si conocemos las componentes, podemos decir cómo es el vector. Bueno, aquí precisamente nos faltaría que si conocemos las componentes, pues podemos decir cuál es el tamaño del vector A. Eso lo podemos hacer por teorema de Pitágoras, no es muy difícil. Entonces voy a volver a hacer el dibujo del vector. Vamos a hacerlo aquí. Bueno, el vector con sus componentes, ¿no? Este es el vector A, aquí está AX y aquí está AY. Entonces, bueno, sabemos por teorema de Pitágoras que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos cuadrados, ¿cierto? Cateto 1 más el otro cateto, ambos al cuadrado. Entonces aquí nuestra hipotenusa es la A. Así que vamos a decir A cuadrada, nuestra hipotenusa es igual a uno de los catetos al cuadrado, vamos a decir AX elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado, al cuadrado. Y ahora ya lo tenemos, como aquí lo que obtuvimos fue el tamaño del vector al cuadrado. Queremos una expresión solo para el tamaño del vector. Lo que vamos a hacer es quitarle esa potencia 2, ese cuadrado que tiene ahí. Lo que hacemos para quitarlo es hacer la operación contraria a elevar al cuadrado, que sería sacarle raíz cuadrada. Ahora, para que nuestra ecuación sea igual en ambos lados, para que no se altere, si hacemos una operación de un lado, le tenemos que hacer la misma operación del otro lado. Así que le vamos a sacar raíz cuadrada a los dos lados, ¿no? Y vamos a tener a cuadrado, a ya es cuadrado, se va a eliminar este concepto. Va a ser igual a la raíz de ax cuadrada más ay cuadrada. Ajá. Y todo eso dentro de la raíz. Aquí las raíces no se eliminan, no se elimina la raíz con los cuadrados porque están sumando. Y ya tenemos una expresión para encontrar el tamaño del vector. Ahora, cuando nos referimos al solamente el tamaño del vector, se acostumbra a ponerle aquí unas barritas, como las de valor absoluto en matemáticas. Y le pongo esto porque puede que lo vean así en algunos libros, ¿no? Igual si podríamos, como manejábamos aquí, solamente escribir A, y solamente, si solo ponemos A, nos referimos a esto, al tamaño del vector, y ya si lo ponemos con flechita, ya estamos hablando también de su dirección, tal y como lo escribí ahí arriba. Aquí está escribiendo bien como vector, tiene la flecha, y estos también son flechas, ¿no? Bueno, son vectores. Entonces, para distinguir eso, una forma es muy común, es escribirla con estas barras como de valor absoluto. Muy bien, ahora ya solo faltaría conocer cuál sería el ángulo que forma el vector, cuál sería el ángulo θ en el caso de que conociéramos solo las componentes. Ajá. Y también lo podemos hacer con geometría. Tenemos que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Así se define la función tangente. Entonces, en nuestro caso, la tangente de θ va a ser igual al cateto opuesto, que sería AY, entre el cateto adyacente, que es AX. Y ya casi tenemos una expresión, ¿no? Ahora solo tenemos que ver desde aquí el ángulo para que nos quedemos solamente con eso. Entonces, bueno, aquí como es una función, no es una expresión algebraica que podamos decir, quito la tangente y la paso dividiendo.
Esto todo junto es una función. Ajá. Entonces lo que tenemos que hacer es usar una función inversa para quitarla. Así que usamos la función de tangente inversa. Así es como la quitamos. Y nos queda teta igual a tangente inversa de lo que teníamos aquí. De AY entre AX. Ajá. Y ya tenemos una expresión para el ángulo conociendo las partes. Tenemos una expresión para el tamaño del vector conociendo también sus componentes. Y tenemos una expresión, un par de, bueno, se podría decir que una sola ecuación, pero son dos líneas, para encontrar las componentes conociendo el ángulo y el tamaño del vector. Muy bien, pues ya con esa información, con esas ecuaciones que hemos derivado, ya se pueden hacer algunos ejemplos, tanto de encontrar las componentes de un vector como de encontrar, por ejemplo, la magnitud del vector a partir de sus componentes, ¿no? Y ya después haremos ejemplos de sumar vectores. Entonces, por ahora es todo. Espero no se les haya hecho muy difícil.